Una vez más con ustedes el programa Memorias que Perduran, programa producido por el Canal 11 Televisión Universitaria y el Departamento de Relaciones Públicas de la Universidad Mayor de San Simón. En esta oportunidad vamos a tener la grata satisfacción de conversar con el ingeniero Jorge Aquino Ascuy, ingeniero agrónomo, músico, pero además director del Centro Cultural Ayopayamanta. Jorge, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Inicialmente, tu saludo. Un saludo para toda la audiencia, para el equipo acá del Canal 11. Para mí un gusto venir pues a contestar tus preguntas, Tino. Jorge, inicialmente quisiera saber, ¿quién es Jorge Aquino Ascuy? Resumir va a ser medio complicado. Bueno, yo nací en Independencia el 3, y desde aquella época primero me hice mis primeras clases, podemos decir, allá en el campo, para posteriormente venir al colegio en Quillacollo, Alcalama, ahí salí bachiller. Luego hice el intento de entrar a la San Simón, estuve haciendo 2 semestres, antes de eso estuve paralelamente, estaba abriéndose la Católica con unos semestres en filosofía y tuve la suerte de concursar para una beca y recibí la beca y me fui a Alemania a estudiar todo el estudio completo allá prácticamente, porque los semestres que hice en la San Simón, que ya los tenía 3 aprobados en agronomía, me sirvieron solamente para nivelar mi bachillerato en Alemania. Y así pude ingresar. Claro, primeramente tuve que estudiar el idioma y luego continuar. Estudié allá agricultura tropical, hice mi mención en riegos y luego vine al país a trabajar un poco y también retorné a Alemania por cuestiones familiares. Ya mi esposa es alemana, teníamos 4 hijos y tuve que quedarme un tiempito allá en Alemania, al cuidado de los hijos, porque empezaron a estudiar allá los chicos. Y luego retorné al país y estoy desde hace unos 11 años acá en el país. ¿Qué recuerdos tienes de Independencia? Bueno, vamos a hacer un poco de memoria. Creo que en aquella época, cuando yo era niño y adolescente, habían muchas cosas lindas que contar. Por ejemplo, lo que más me impresionaban eran las serenatas que hacían ahí, la gente que tocaba y hacía música. Recuerdo yo aún en mi cama, esas veces, a los transeúntes músicos con 3 charangos, el gualaicho, el mediano y el jatun charango, decían ellos, parecido al ronroco, cantando por las calles y dando serenatas. Se escuchaba muy lindo y yo creo que eso ha sido la fuente, digamos, de inspiración para mí, para en mi tiempo libre ocuparme de la música. Otras cosas lindas eran cuando nos juntábamos todos los niños del pueblo o jóvenes del pueblo, dependía la hora, los niños, por supuesto, a las 5 hasta las 7 de la noche, y los jóvenes después de las 7 de la noche hasta las 9, así, porque no había luz. Entonces, al son de un mechero o de la luna mayormente, nos sentábamos a contar, hablando de los jóvenes, sobre las distintas anécdotas, historias, leyendas, chistes, por supuesto, y hacían jóvenes, anécdotas más que todo en el pueblo. Esas eran las cosas que nos hacen el recuerdo a ese pueblo de Independencia antes de que llegue la luz, podemos decir. Y otras cosas que un poco me dolían también, pero al mismo tiempo me trataban de dar saltos, era la impotencia, digamos, y la incomunicación con la ciudad de Cochabamba. No teníamos carretera a Cochabamba, pertenecíamos a Cochabamba, pero estuvimos más conectados con Oruro porque es un poco más cerca
Y anecdóticamente, eso es lo que recién hace unos 5 años atrás hemos leído en algunos apuntes de publicaciones históricas, que Oruro, sin tener su territorio en independencia, había hecho la carretera, la prefectura en ese entonces de Oruro, hizo la apertura de camino carretero de independencia. Bueno, tal vez por su cercanía a 3 departamentos, Ayopaya, en este caso Independencia. Estamos con Oruro, La Paz y Cochabamba, muy cerca de las fronteras. Varias veces tenemos que cruzar yendo por el camino de Oruro, la frontera de los 3 departamentos. Bueno, eso me dolía un poco, que estuvimos muy encerrados a nosotros mismos, lejos de la capital, lejos de la conexión con Cochabamba. La mayor parte de los profesionales hasta la época de los 70 salieron en Oruro profesionales. A partir del 70, cuando se abrió el acceso hacia Cochabamba, entonces logramos venir algunos estudiantes poco a poco acá a Cochabamba. Y otras anécdotas, que nadie quería ser en ese tiempo alcalde. El alcalde era una posición honorífica. El alcalde cobraba algo de impuestos de algunas cositas que había del ganado, lanar, de algunas cositas en el pueblo, del impuesto a las casas, que era muy poco, de los terrenitos, que los que podían pagar, pagaban. Y el pobre alcalde no podía recaudar ni para su sueldo, apenas alcanzaba para el tesorero, decía él, ¿no? Entonces esas cosas nos hacían ver una Bolivia que estaba prácticamente muy aparte, fuera de las realidades de las urbes. Eso es lo que te puedo un poco resumir. Claro, decir tal vez que el cura, el alcalde y los profesores eran un grupo que guiaba a la vida del pueblo, podemos decir. Y tal vez lo que recuerdo es esto más como anécdota muy hermosa y linda, que en aquellos tiempos el nivel del español en nuestro pueblo en Independencia era por lo menos 3 veces mayor al que actualmente tenemos, porque teníamos profesores muy exigentes que nos exigían hablar el español muy correctamente, y claro, en la casa hablábamos todos quechua, ¿no? Y la forma de comportarse de alumnos o de ciudadanos, de changos, de jóvenes con los mayores era una cosa extraordinaria en comparación a lo que hoy podemos vivir. Esas son las cosas que así en rango muy rápido puedo contarte de aquellos tiempos. Jorge, ¿y cómo surge el interés de estudiar agronomía? Precisamente por eso, ¿no? Todos allá eran 98% tal vez gente que labraba la tierra. Mis padres mismos cultivaban la tierra. Las únicas profesiones que había allá eran en ese entonces un zapatero, un sombrerero, un costurero, o sea, un sastre, y ahí ya casi terminaban, ¿no? Y todos tenían que vivir de la agricultura. Yo creo que por eso prácticamente, y también podemos decir por la realidad misma de nuestro país, los de nuestra generación, no había ni en Cochabamba mucha industria. Bolivia vivía de su autoproducción prácticamente. Y bueno, ¿cómo surge la faceta de músico? Bueno, te dije hace un rato, yo creo que en todos los pueblos, por lo menos así fue en Independencia, habían grupos de músicos que realmente hacían historia. Teníamos excelentes charanguistas allá, el último que falleció, excelente don Gerardo Orozco, gracias a Dios logré recibir sus lecciones en la vida misma con él, porque cuando ya crecí y sabía un poco, me daba el lujo de que me decía y toleraba, ven, vamos a tocar, y ahí aprendía mucho yo tocando, con ese privilegio de tocar cerca de él. Y posteriormente vi que en el pueblo no había todavía un grupo, digamos, formado, y veía que en las ciudades crecían, por ejemplo, los carcas en ese entonces aparecieron. A mí pero me gustaba más no el folclore como tal, sino más la música autóctona. Y en el tiempo de mi
estadía, en los años que estuve en colegio, tenía un grupo autóctono formado en el Colegio Calama, que gracias a Dios nos fue bien. Tenía algunos amigos que hasta ahora son muchos de ellos músicos y lastimosamente fuera del país, y con ellos habíamos logrado coronar un máximo galardón como colegial. Aquella vez fue haber logrado el primer premio a nivel departamental en música autóctona que se nos dio en La Salle, y los Calcas como jóvenes aquella vez salieron en folclore también primeros. Era el intercolegial departamental de música. Jorge, al hablar de música, inevitablemente no se puede hablar del Centro Cultural Ayopayamanta. ¿Cómo es que surge esta organización? Como hacíamos música, tratábamos nosotros un poco, ya estando acá en la ciudad en colegio, todos volvíamos en las vacaciones a nuestro pueblo y veíamos en diferencia en Quillacollo, aquella entonces íbamos al Cine Teófilo Vargas y había actividad deportiva, cultural, y eso no encontrábamos en nuestro pueblo. Entonces los jóvenes nos organizábamos y empezamos a hacer un campeonatito de fulbito, de fútbol, alguna vez nos animábamos a llevar slides para decir que era cine en el pueblo. Tratamos de hacer alguna actividad, pero en la calle. Has conocido la plaza principal, ahí delante de la alcaldía lo poníamos una sábana blanca y ahí proyectábamos algunos slides en ese entonces. Y la gente venía en sus caracaras a sentarse en la calle, y si no había ni asientos, nada, ¿no? Pero las pasaba bien una hora, y ahí poco a poco nació, y los mayores, don Gualberto Valverde era un entusiasta deportista, muy buen jugador. Él nos dijo, me decía, ¿qué hacen esto? Organizaremos, ¿por qué no hacemos algo cultural? Y así nació el Centro Cultural en base a esos pequeños preámbulos, digamos, que un día unos 8 o 9 jóvenes asesorados por un gran abogado que fue el rector de la San Simón, don Renato Crespo, él venía a pasar pues sus vacaciones por 14 días a Independencia, y el Gualberto entonces nos dijo, ¿por qué no le decimos al doctor que nos oriente, que sea nuestro asesor? Está aquí en el pueblo. Y nos acercamos, entonces él nos dijo, háganlo, la idea me parece bien, formar un centro cultural, y yo me ocupo de que la comunidad les dé a ustedes un terrenito para que algún día puedan hacer algún ambiente allá. Y él, claro, como hijo del pueblo, sabía dónde había terrenos posibles de que la alcaldía nos otorgue, ¿no? Y hizo incluso nuestros estatutos, nos ayudó a ordenarlos, él nos guió bastante. Cada vacación aprovechábamos de tener lecciones de las que no teníamos nosotros, y a jóvenes, ¿no? Y así con él, prácticamente bajo su asesoramiento, hicimos nacer el centro. ¿Cuál es la actividad que desarrolla el Centro Cultural? Bueno, creo que no nos hemos separado tanto de lo que habíamos pretendido en aquel entonces. En nuestros estatutos dijimos, vamos a trabajar para que haya una diversión sana en la población, para que haya promoción de la cultura en sentido bastante amplio, y busquemos también un poco en el futuro el desarrollo de nuestro pueblo, porque como te dije, el alcalde no tenía fondos, y el Estado boliviano en ese entonces, te estoy hablando de las épocas 60, logré conocerlo al presidente Barrientos, parece. Él vino ahí al pueblo y fue, parece, la primera presencia del Estado boliviano que conocía en mi pueblo. Después nadie llegaba más, o si llegaba era siempre en épocas preeleccionarias, traían pelotas, camisetas y unos cuantos picotes a buscar por los partidos, ¿no? Prácticamente nula presencia del Estado boliviano. Y así entonces perfilamos nosotros, ya están siendo universitarios, habíamos dicho, tenemos que preocuparnos nosotros mismos de organizarnos, y así en el centro entonces aparecieron 3 áreas, que era la área
de cine en aquel entonces y queríamos escribir algo sobre nosotros también. Nació una pequeña revista que se llama Cotacaxas y también habíamos pensado en una radio. Contarte como anécdota, la parroquia nos prestó para la inauguración o fundación de nuestro centro, tenían una pequeña salita en la parroquia, en el centro Bonifacio. La hermana nos prestó y ahí entonces hubo un parlantito y un micrófono. Y nosotros, ahí alguien se equivocó por hacer chiste, aquí transmitiendo Radio Ayopaya desde la sala San Bonifacio. Y esa frase prácticamente se nos impregnó tanto y dijimos, algún día de verdad tenemos que tener radio. Y así, después de esa fundación prácticamente andamos y el grupo que lo habíamos ya fundado antes, Ayopayamanta, en el pueblo, éramos 4 nomás, logró venir aquí a Lauro. Estuvimos grabando nuestro primer disco y Lauro, esa vez en sus 25 años parece que era, estaba en el concurso nacional de folcloristas. Nos esforzamos con 2 vientistas y don Laureano nos dice, tienen que entrar al concurso, tienen que competir, tienen que salir a nivel nacional. Y nos entramos a esa competencia y ese mismo año logramos sacar el primer premio a nivel nacional con Ayopayamanta, con unos guañitos que eran muy típicos de independencia. Y así entonces el grupo, el centro cultural, que ya tenía su terrenito, pero que no teníamos ni una pared, nacieron paralelamente y así continuamos también a pensar más allá, tal vez algún día, de tener la radio. Y definitivamente la radio se consolida. Exactamente. Y fue importante, digamos, empezamos a trajinar más con el grupo de música, primero en Bolivia, hasta que conocimos a un alemán que le visitó, uno de nuestros párrocos, que eran alemanes en aquel entonces, y él nos dijo, jóvenes, ustedes tocan tan bien y son tan buenos, yo les ofrezco una gira en Alemania, les doy movilidad y todos sus costos de transporte, busquen sus contactos. Y así empezamos, te hablo, hace 25 años prácticamente, a organizarnos giras en Europa. Una vez hicimos por 2 semanas y hoy en día hacemos giras cada 3 años, ya no por Alemania nomás, sino mayormente por 3 países. Y esas giras nos autogeneran y nos dan la oportunidad de contactarnos con instituciones, con organizaciones pequeñas, quienes organizan nuestras giras allá, nuestros conciertos. Y así el Centro Cultural logra en los últimos años establecerse. Hicimos la radio, financiado por un pequeño municipio de Austria. Hicimos el Centro Cultural mismo, financiado por pequeñas organizaciones a lo largo de 7 años, has conocido la semana pasada. Y creo que estamos avanzando, somos un centro cultural bastante crecido, donde dijimos, lo que nos va a ayudar y salvar no es la música nomás, sino la educación. Y has visto, tenemos una muy buena biblioteca que atendemos a todos los estudiantes de ambos colegios y creo que no hemos hecho mal tarea. Creo que hay buenos profesionales hoy en día de Ayopaya, de Independencia, y pensamos que esa es la clave del éxito para áreas rurales, tener centros culturales que apoyen a la educación, que con la comunicación divulguen lo que están haciendo y apoyen en la medida de sus posibilidades a sus municipios en la parte de agrícola o forestal. El viaje que ustedes desarrollan por Europa inicialmente fue como grupo Ayopayamanta. Sí. Ahora es como grupo Sacambaya. Sí. Tiene que ver con la historia de Ayopayamanta. En Ayopayamanta éramos 6 hombres, 6 personas masculinas. Y el 2000, Edwin Ceballos y mi persona decidieron integrar voces femeninas. Y había un poco de oposición, había 2 visiones entonces, nacieron. Ayopayamanta original, que solamente quería quedarse con voces
varones, y yo y Edwin, que pretendíamos como primer grupo de Bolivia crear un grupo mixto. Y así nació Sacambaya, de esa decisión, podemos decir, de dos visiones de hacer música. Y hoy en día estamos felices porque le dimos impulso a los vientos, a lo que es netamente boliviano, sus quenas, zampoñas y las voces femeninas que hicieron eso, y así nació Sacambaya. Muy brevemente, Jorge, ¿cuál es el trabajo que actualmente están desarrollando con el Centro Cultural? Hoy en día estamos bastante fuertes en lo que es la biblioteca, apoyar a los estudiantes. Tal vez no hay que decir para los oyentes o los videntes que en área rural los alumnos vienen de comunidades muy lejanas y ya tienen problemas de pernoctaciones. Peor entonces con una mesa donde puedan estudiar, peor libros, y por eso en el Centro Cultural ellos reciben todas esas condiciones de libros, mesas para trabajar, etc., y personas que les ayudan. Ese es uno de los sectores más importantes porque atendemos cada día a 40, 50 alumnos. Y el otro campo donde trabajamos ya desde 14 años es la radio. Hay que servir, la radio es como un teléfono celular, ha cumplido esa función muchos años allá, porque hay horarios donde las comunidades entre ellas se interconectaban con nosotros. Hicimos un sistema de interconexión solar aquella vez con las comunidades y teníamos reporteros formados. Pero más que noticias, ellos daban cosas sociales que unas con otras comunidades trajinaban, porque no había otro medio como comunicarse, ¿no?, intercomunalmente. Luego, hoy, aparte de eso, la radio tiene buenos programas que está al servicio de la comunidad, de la gente, pero también el Centro Cultural tiene un sector que es el desarrollo rural y estamos apoyando nosotros allá, en pequeños microriegos, en horticultura, fruticultura, apicultura. En todo aquello que el municipio no logra hacer, hacemos nosotros a los emprendedores, en especial aquella gente que quiere trabajar por su región. Jorge, lamentablemente llegamos al límite del programa. Quiero agradecerte por haber compartido y rememorado aquellos recuerdos de la independencia de antes. Pedirte que te despidas de la audiencia de Canal 11. Un gusto pues para mí haber estado acá y ojalá que para la gente haya sido un momento de información y ojalá jóvenes que vienen de áreas rurales copien estas ideas. Bolivia va a salir adelante solamente cuando sus ciudadanos transformemos a este país. Gracias. Amigos televidentes, gracias por seguir el programa Memorias que Perduran, escuchando el testimonio del ingeniero Jorge Aquino, director del Centro Cultural Ayopayamanta, que ha tenido la gentileza de compartir con nosotros estas memorias de vida que sin duda dejan también una huella para el pueblo de Independencia. Gracias y hasta la próxima.